para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúa con nosotros. Noche de lunes, noche para opinar, y saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa y Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias TVC y columnista del periódico El Financiero. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Y bueno, sin más preámbulos, nos vamos directo a la columna Homilías Matinales, que publica hoy Jesús Silva Herzog en el periódico Reforma. El escritor plantea lo que, en su opinión, es el propósito de estar en contacto a diario con los medios como nadie en el mundo. Dice Silva Herzog: AMLO dialoga, se deja ver, elude y atiende peticiones de información. Mucho puede decirse y criticarse del invento del autodidacta que desmañana reporteros, pero deberíamos aquilatar la importancia del triple mensaje que se repite con ejemplar consistencia: cercanía, acción, ambición. Un poder que no se aleja ni se oculta, un poder que no se queda dormido y que se atreve a desear lo extraordinario. Pues sí, Paco, como dices, como bien titula Jesús Silva Herzog, homilías matutinas. Y es que, a ver, nos quejábamos de que otros presidentes no hablaban. Sí, era difícil tener ruedas de prensa con preguntas espontáneas. Eso materialmente desapareció. Solamente eran pues entrevistas programadas, conferencias de prensa a grupos muy selectos, y hoy tenemos una nueva forma de comunicar, una nueva forma de informar a la prensa y desde luego a la población. Y no quiere decir que esto sea mejor o peor, sino simplemente creo que es una forma diferente de cómo lo ha llevado el presidente López Obrador todas las mañanas muy temprano. Sin embargo, bueno, como dice el mismo columnista Jesús Silva Herzog, dice: una extraordinaria sensibilidad y una preocupante improvisación. Y creo que esto es lo que lamentablemente también hemos observado, además, bueno, de la falta de pericia, la falta de experiencia, la falta de datos que el equipo que viene acompañando al presidente López Obrador lo hemos podido ver, ¿sí? Con la secretaria de energía, con el tema de la crisis de combustible, así es, el tema, por ejemplo, con el mismo director de Pemex, la ingenuidad, por ejemplo, con el tema de cerrar los ductos y no haber previsto lo que podía suceder, dejar a medio país sin gasolina durante varios días. En fin, yo creo que hay muchos temas, aunque vale la pena reconocer, hoy en esta forma de comunicar, no sé si alcance a comunicar mejor. Lo que me queda claro, como dice el columnista también, es que hay una falta de transparencia en muchos datos, en mucha información. Un bandaval se ha venido de información, Paco, pero no necesariamente estamos mejor informados directamente del presidente. Esa es la parte fundamental, vamos. A mí me parece, Paco, que debemos, aquí yo creo que hay que recurrir al manual que algunos vimos hace 25 años cuando estuvimos en la universidad. Información no es igual a comunicación, o sea, informar no es igual a comunicar. Comunicar no es igual a transparencia. Transparencia no es igual a rendición de cuentas. Son conceptos completamente diferentes. Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia que a mí me parece inigualable en este punto. De hecho, el propio Silva Herzog lo empieza a decir en la mañana. Apenas nos estamos quitando las sábanas de encima cuando Andrés Manuel ya está hablando. Estamos bañándonos cuando ya hay 4 o 5 titulares de los temas que ha tocado. Es cierto. No hay transparencia en esas conferencias de prensa, hay información, sí, no completa, por supuesto que no. ¿Cuál sería un formato mucho más aceptable si realmente se quiere enviar otro tipo de mensajes? Nombrar 1 o 2 voceros y que a los voceros les pudieses intercambiar mucho más de la información. Conocedores del tema. Con el caso del presidente, pero claro, bueno, pues son conocedores del tema. Estamos hablando que pone el director de Pemex. Si hablamos
Si hablamos de excesos, por ejemplo, yo prefiero este exceso de estar presente frente a las cámaras y los micrófonos y los reporteros a no estar presente en lo absoluto. Sin embargo, el estar presente cotidianamente me parece también que es una muestra de un protagonismo exacerbado que implica ciertos riesgos, porque no puedes ir preparado para todas las preguntas, sobre todo si aceptas que haya preguntas espontáneas. Entonces ahí corres el riesgo de resbalarte. ¿Habrá realmente preguntas espontáneas? Han demostrado que no tienen capacidad para enfrentar, ¿no? ¿Habrá realmente preguntas espontáneas? Y esto lo pregunto porque yo he visto muchos de los compañeros periodistas que simple y sencillamente ni siquiera levantan la mano, incluyendo a nuestro compañero José Antonio Ugalde, que ha intentado preguntar y simple y sencillamente no lo toman en cuenta, Como que si no fuera así, qué pena, Pero, a ver, claro, a ver, a mí me parece que sí son preguntas espontáneas. Me parece que el presidente, bien como estamos comentando, no es lo mismo informar que comunicar. Así es. Creo que el presidente, con esta forma de dar a conocer los temas y responder las preguntas, bueno, ha caído en muchísimas imprecisiones, en datos, en información, que luego hace falta volver a precisar. Y una cosa que me parece también importante es que los secretarios que lo han acompañado en estas conferencias matutinas, sí, no cubren exactamente el expertise que de alguna forma debería ser una secretaria de Energía o un director de Petróleos Mexicanos o cualquiera de los mismos secretarios que lo han acompañado. Raúl. O sea, pareciera que el todólogo y que el presidente tiene el conocimiento de todo. Y eso me parece que no es exactamente lo que es una buena comunicación de parte del gobierno. Este tema de la curva de aprendizaje... ¿Sabes qué sería equivalente, Paco? Sí. Perdóname que te interrumpa. ¿Sabes a qué sería equivalente? A que estés en un equipo de fútbol, es el único que tira los penaltis, ¿no? Y el único que cobra las faltas y el único que cobra los tiros de esquina. Ajá. Es el único que despeja. Sí, pero mencionabas tú la curva de aprendizaje. Yo creo que más allá de la curva de aprendizaje, cada uno de los ministros, de los secretarios, debe de dominar absolutamente sus temas y no lo están reflejando en las conferencias. Debería. Yo creo que también le estamos pidiendo a este ejercicio lo que no va a dar. O sea, le estamos pidiendo a este ejercicio lo que no va a dar. Es decir, menciona bien Lalo, yo prefiero que el presidente salga todos los días. Dice, quizás no todos los días, es también un exceso. Pero yo diría, por ejemplo, de entrada, todos los presidentes, de Peña hacia atrás, aparecían casi todos los días dando un discurso. Eso también es una homilía. Es decir, solamente daban un discurso, nadie podía preguntarles absolutamente nada. Ahora se le puede preguntar lo que sea, es cierto, habrá que ser seleccionado por el dedo índice del presidente. Ahora les puedes preguntar, aunque evadan la pregunta. Bueno, la evasión, Paco, los que hacemos periodismo sabemos que la evasión es una respuesta también, porque el periodista puede decir que evadió la respuesta. La pregunta, perdón. Ajá. ¿No lo verías como desconocimiento del tema? Como lo mencionabas hace un momento, Raúl. No, yo creo que estamos queriendo recibir de este ejercicio algo que no nos va a dar. Hay una obligación del ejercicio periodístico que va más allá de estar esperando que el presidente nos dé todas las respuestas, o el director de Pemex, o la secretaria de Gobernación. No, hay un ejercicio periodístico que me parece a mí que no hemos hecho. Si queremos que el presidente nos dé todo digerido, ahí tenga niñito, ahí le va, no. Hay un trabajo periodístico que no estamos haciendo. Hay que también ver una autocrítica. Le estamos pidiendo una respuesta que no la va a dar el ejercicio de comunicación, esta estrategia de comunicación que hasta el momento le ha servido muy bien a Andrés Manuel, pero al ciudadano no nos ha servido. Entonces somos nosotros los que no hemos hecho el trabajo. El presidente está contento con su estrategia de comunicación. Raúl. Coincido con lo que dice Andrés totalmente. Sí, pero yo más allá del tema del rol y el papel que han de jugar los medios de comunicación y los reporteros que somos, sí, creo que lo que López Obrador ha leído y sigue leyendo muy bien es lo que la gente quiere, es lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué ha hecho López Obrador, el presidente? Ha hecho terrenal
la figura del presidente, Paco. Sí, anteriormente se veía lejano, se veía inalcanzable, rodeado del Estado Mayor Presidencial. Hoy vemos a un presidente que se enfrenta a los reporteros todas las mañanas en esta conferencia de prensa, responde o no con exactitudes o con inexactitudes, pero de alguna forma el mensaje que está mandando el presidente López Obrador es que está gobernando de una forma diferente, y es lo que yo le admiro mucho al presidente, es exactamente ha leído las necesidades de la gente. Todos los días habla del tema de la corrupción, pero hasta el momento no sabemos nada de quiénes son los responsables del huachicoleo en este país. Todos los días habla del combate de la corrupción, que fue una de las demandas principales sociales de este país, que se combata la corrupción, y hasta el momento, medio presionado, hay algo sobre el tema de la estafa maestra. Ha leído perfectamente lo que la gente quiere, y es por eso que tiene éxito en esta forma de informar o de comunicar también todas las mañanas. Y bueno, si tú te fijas todos los comentarios que hay de quienes están viendo esas transmisiones, la verdad es que la polarización es vigente, es importante. Totalmente de acuerdo. Es una serie de insultos a los medios de comunicación, una serie de insultos a los reporteros que preguntan, en fin. Así es el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Alejandro Ope escribe hoy en su columna un consejo que fue un fiasco en el Universal, que la intempestiva salida del presidente López Obrador de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública la semana pasada molestó a los gobernadores, a los asistentes y descarriló este encuentro. Pero más allá de los problemas concretos de operación política, la reunión fallida de la semana pasada es muestra de diferencias de fondo sobre la conducción de la política de seguridad. En el proyecto del nuevo gobierno hay una clara pulsión centralista. Yo creo en el tema de la operación del Consejo Nacional de Seguridad Pública es una estructura desde hace mucho tiempo fallida, una política pública que tiene ya casi 30 años, 20 y tantos años en nuestro país, y que desde hace mucho tiempo ha sido, por decirlo menos, coja, y yo diría que incluso hasta manca. Cita Alejandro un estudio que hizo la organización Causa Común, seleccionando 140 acuerdos que había tomado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado, como ya lo sabemos, por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, los gobernadores, y así sucesivamente, es decir, el ampliado. Y la conclusión que hace Causa Común es que los acuerdos son ambiguos y que no tienen fecha ni para iniciar ni para concluir. Y nadie sabe si esos acuerdos se llevaron a cabo o se les da algún tipo de seguimiento. Y todos sabemos que lo que no se evalúa y lo que no se mide, pues nunca vamos a saber cómo ha tenido resultados. Si uno revisa también del Consejo Nacional de Seguridad Pública estos acuerdos y lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, vamos a darnos cuenta que la mayor parte de ese acuerdo, y por eso las reuniones son a finales de año casi siempre, es ver cómo se van a repartir los recursos para cada uno de los estados. Y si tiene 20 hojas esos acuerdos que se publican en el Diario Oficial de la Federación, vamos a ver que 19.5 tienen que ver con las fórmulas realmente muy complejas, matemáticamente hablando, para entregar los recursos. Pero de los acuerdos prácticamente no hay nada, Paco. Tenemos un problema de fondo. Es cierto, el presidente hizo mal en no aprovechar la oportunidad dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública para exponer cuál es la política de este gobierno en el tema de seguridad. La desaprovechó. Pero hay un problema de fondo en la operación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es, digamos, quien opera todos los acuerdos ahí. Claro. Ahora, en este entorno, yo preguntaría, ¿qué tan importante es que asista? Y esto va un poco de lo que tú estás mencionando, Andrés. El presidente Peña Nieto asistió prácticamente a todos. ¿Qué se resolvió? Absolutamente nada. ¿Quiénes están presentes, si no estuvo en esta oportunidad López Obrador? Bueno, pues están quienes están llevando a cabo la estrategia de seguridad, quienes tienen las formas, la inteligencia, la estrategia, y son los que van a dar resultados, así lo entiendo.
Los que no han dado resultados en el pasado y ahora tendrán que dar resultados ahora. A mí me parece que la presencia o la ausencia del presidente tiene que leerse en tal sentido, y coincidiría con Andrés, que desafortunadamente desaprovecha un foro para marcar cuáles son las directrices de la función de la política pública que espera, a la que quiere llegar el presidente de la República, en un asunto que me parece que es medular, crítico, muy sensible entre la población. Yo creo que en ese sentido sería mejor que el presidente vaya y, aunque critique de manera muy importante, como podría hacerlo, las formas en que se ha respondido a una exigencia nacional, yo creo que sí es importante que una presencia marque la directriz en la que se estará trabajando, ¿no? Para eso tiene al secretario de Seguridad Pública. Él es el que trae la voz cantante y que conoce la estrategia. Bueno, como el presidente le gusta protagonizar de manera clara. Adelante, Raúl. Bueno, a ver, yo creo que comentas esto. Estábamos hablando hace unos minutos de la forma personal protagonista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que si él no habla, nadie habla. Si él no da la palabra, tampoco nadie habla. O sea, la forma singular en cómo está mostrando este gobierno en los 58 días que inició la llamada Cuarta Transformación, sí, nos ha mostrado que es un presidente sumamente centralista, y que sin él no hablan los demás, Paco. Esto es exactamente lo que me parece que quizás Alfonso Durazo no leyó correctamente cuando organizó la reunión, el tema de este Consejo de Seguridad, que aparte tenía desde el 2017 que no se reunía, de acuerdo a lo que documenta Job. Esto significa que de ahí hablamos que el tema de seguridad era la prioridad durante toda la campaña. Aquí lo hablamos, la seguridad y la corrupción, las principales demandas ciudadanas, y hoy vemos que a 58 días de que inició este gobierno todavía no hay coordinación. Aquí mismo en Jalisco lo hemos visto con el gobernador Alfaro, que se ha quejado precisamente del tema de que el gobierno federal no ha dado los lineamientos claros de cómo va a funcionar una policía estatal, una policía municipal, sin estar de alguna forma bajo el esquema de sumisión del gobierno federal, que no lo aceptan los gobernadores y que no lo aceptan los presidentes municipales. Es decir, se necesita un trabajo de coordinación, y que quizás esta primera reunión del Consejo de Seguridad hubiera sido clara para que el presidente marcara la señal, pero lógicamente ya tendría que haber sido negociado, haber logrado algunos acuerdos previos por parte del secretario de Seguridad. No ocurrió, y de ahí viene esta decepción, y lamentablemente uno de los temas más sentidos de la población, que es la seguridad, seguirá todavía dando tumbos, porque el gobierno federal con la Guardia Nacional y los gobiernos estatales con sus policías como la pueden tener, y las policías municipales, muchas de ellas infiltradas, pues entonces las cosas, como dice Eduardo Torreblanca, pues no se ve que vayan a cambiar muy pronto y para bien. Sí. Finalmente, yo temo que se le está apostando demasiado al tema de la política social, que sin duda de algún momento tiene que enlazarse con la política de seguridad pública, y temo que este gobierno le esté apostando demasiado a esa política social como una forma de atacar en el largo plazo la política, las condiciones de inseguridad que se viven en muchas partes del país. No es lo único espera que se de puede alguna hacer. manera que la política social acabe quitando esos elementos que presumiblemente son los que propician una situación, un ambiente de inseguridad en el país, ¿no? Sí, creo que esa es parte de la apuesta, pero no creo que debe ser la única apuesta. Ahora, finalmente, claro que no. Finalmente se terminó por ser un consejo, una reunión del consejo que se convirtió en un diálogo de sordos. Molestos los gobernadores, los asistentes, los ponentes por la salida del presidente, ya no escucharon al secretario de Seguridad Pública exponiendo lo que mencionaba en torno a la Guardia Nacional, que era necesaria y obligatoria. Lo que los gobernadores querían escuchar, Paco, en esta reunión era cuánto les va a tocar de dinero federal que llegaba a las policías municipales y a los gobiernos de los estados. Claro. Y ese es el tema
que hoy el gobierno del Estado lo tiene controlado. De ahí la desconfianza que ha manifestado el gobierno federal en la colaboración de seguridad de las policías estatales y de las policías municipales, quizás con razón en algunos lugares, quizás sin mucha razón en algunos otros, pero de alguna forma esa es exactamente la esencia de lo que se requiere, una coordinación total para la policía de la Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales. Así es. Y a mí me parece que los gobernadores también perdieron una oportunidad en esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es decir, si no está el presidente, pues no está no solo el presidente de la República, sino tampoco está el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, porque la ley así lo marca, que él además es el presidente del Consejo. Pero si no está, pueden tomar acuerdos también y pueden discutirse muchos de los temas. A mí me parece que lo único que estaban preocupados los gobernadores es cuánta lana les va a llegar. Y si algo ha demostrado los últimos 10 años en este país, es que el peor dinero que se ha gastado es el que ha sido en seguridad pública. Tenemos con más de 10 años de la guerra contra el narco que se ha tirado cantidades impresionantes de dinero en seguridad, y aquí están los resultados. 2018, uno de los años más violentos por el número de homicidios. Y sobre todo terrible porque seguimos sin tener una estrategia de seguridad planteada, puesta sobre la mesa. Pues a lo mejor ni siquiera saben por dónde, ¿eh? De plano. Eso sería lo peor. Si supieran con claridad, lo hubieran expuesto ya. No desaprovechas la oportunidad que tienen los gobernadores. Posiblemente ese sea el punto, de que no quieres definir asuntos que no estás claro que los vas a tomar, o sea, puntos o políticas que no estás claro hacia dónde van a ir. Andrés, ¿qué es lo que está deteniendo? ¿Qué a tu juicio está deteniendo el planteamiento de esta estrategia? Yo la idea que me surge cuando estaba hablando Lalo hace un momento es que, y otra vez regresando a los manuales, yo decía hay que regresar al manual en esto de información, comunicación, transparencia y rendición de cuentas y los conceptos básicos, pues hay que regresar tal vez al manual también en concepto básico de políticas públicas. Del gobierno a veces, cuando no hace nada, cuando se queda ahí como no haciendo nada, también es una política pública. No hacer nada, dice el manual, es también una política pública. Claro. Entonces a mí me parece que tal vez una puede ser como dice Lalo, no estoy asegurando que sea lo otro, es decir, no saben qué hacer, entonces mejor dejan correr la cosa, que es también una política pública. Dejar las cosas como están, en tanto se van, no sé, acomodando, claro, como esto de pensarse. No siempre se acomodan. Fuerte esta parte que dices, Andrés, de no saben qué hacer. Eso preocupa. Pues los otros o no saben, yo digo, los resultados no lo hacen. ¿Qué hacer, eh? Adelante. Muy preocupante. A mí me parece que también tiene algo que ver, Paco, el tema de la Guardia Nacional y la aprobación en el Senado. Me parece que ese elemento está presente, el que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no fue exactamente el que esperaba el presidente López Obrador, y de esta forma, bueno, está esperando el que el Senado se pronuncie o haga la modificación pertinente para poder dar paso a la Guardia Nacional. Me parece, hoy mismo lo dijo el presidente en la conferencia matutina, que estaba esperando que en el Senado se aprobara el dictamen de la nueva Guardia Nacional, y quizás sea el elemento que estemos esperando para anunciar un proyecto, un programa, algo que de alguna forma traiga la tranquilidad y la paz que México necesita. De nuevo una participación, Andrés. Bueno, yo creo que aquí es uno de los temas fundamentales, el de seguridad pública, y hemos dado tumbos durante muchísimos años, ¿no? La historia de este país está justamente plagada de no tener una política realmente clara en materia de seguridad. Tenemos un sistema de justicia sumamente endeble, desde el exterior nos lo dicen todos los días. El juicio del Chapo, por ejemplo, ha dejado muy claro que en este país no se hizo nunca un juicio a fondo a cualquiera de los capos de las organizaciones delictivas, a cualquiera, el que sea, uno donde realmente se explicara a profundidad judicialmente qué es lo que está ocurriendo en el combate al narcotráfico, y de ahí hacia abajo, es decir, hasta la delincuencia común. Tenemos problemas con las penitenciarías, es decir, es un problema endémico, un problema tan grave
que a veces quizás lo que está sucediendo es eso, es decir, no, pues sabes que ni siquiera sabemos por dónde entrarle. Terrible, terrible. Y ni siquiera, todo el mundo está involucrado, Paco. Todo el mundo está involucrado. En todos los niveles están involucrados. Así es. Todo el mundo está manchado. Entonces nadie quiere, que moverse. Salgan los hilos que pueden. Exactamente. Nadie quiere moverse. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hablar del tema Michoacán, aquí en Para Opinar. Hoy se cumplieron 14 días de bloqueos de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a las vías del tren en Michoacán. De acuerdo con información de Ferromex, son 300 los trenes que han dejado de circular y 2 millones de toneladas de mercancías que no se han entregado, muchas de ellas incluso podrían haberse ya echado a perder. El problema no solo empieza a tener consecuencias económicas, se habla de 15,000 millones de pesos en pérdidas, sino también políticas, confluyen maestros, gobierno de Michoacán, gobierno federal, la crisis amenaza con extenderse a otras entidades, empresarios, aseguradoras. Vamos, es un tema macro, porque no solamente afecta a Michoacán. Eduardo Torreblanca. Mira, es un crimen que pone en riesgo y a prueba la capacidad de maniobra de la Presidencia de la República y su fuerza, incluso, porque en términos proporcionales ese acto de protesta es mucho más grave en términos económicos que el propio huachicol. Si estamos hablando de pérdidas de 1,000 millones de pesos diarios, según afirman en diversos medios, a la prensa, el sector privado, bueno, es porque en 2 meses ellos serían capaces de igualar lo que presumiblemente se robó de combustible durante todo el 2018. Lo que a mí me parece es inaceptable que pongan a prueba, que reten, se pongan el tú a tú por el gobierno federal con el Estado, pues, y no sea capaz el Estado de responder como queremos que respondan. Es un acto de ilegalidad. Están lesionando intencionalmente actividades económicas que pueden tener que ver con nuestra mesa, con nuestras importaciones, con nuestras exportaciones, con el prestigio de este país en materia económica internacional. Es imposible que se sigan sosteniendo a esa bola de haraganes, que están intencionalmente haciendo daño a este país y se les exhorte solamente a tener conciencia y retirarse. O sea, lo que necesitan estas personas es que sean retirados como debieron estar retirados. Seguramente en otros países no les permitirían, ni siquiera sentarse en las vías del tren. A ver, vámonos un poco al origen de este problema, que es el pago a los maestros. Y yo aquí les pregunto, ¿basta con decir ya no puedo? Les regreso el control de la educación y quédense con el problema, que fue lo que hizo el gobernador de Michoacán. ¿Basta con eso? Me parece que lo de fondo, Paco, y Raúl y Lalo, está cuál va a ser la política pública de Andrés Manuel López Obrador en esta afirmación que ha hecho en varias ocasiones de no criminalizar la protesta. Y yo creo que hay un punto en el cual ya se volaron todas las barreras, ya se pasaron todas las fronteras en este asunto. Desde hace mucho debió haberse solucionado y ahí tiene un punto clave, porque muchas de las veces que hemos hablado llegamos al mismo punto. ¿Hasta dónde va a usar el Estado, la fuerza pública, para desactivar situaciones como estas y que no sean consideradas que está criminalizando la protesta? La protesta es válida, pero Andrés, espérame. Hasta cuando no se esté dañando a nadie. Estamos hablando de una reacción a una protesta, pero antes de eso, insisto, basta con que el secretario de Michoacán, el gobernador de Michoacán diga, ya no puedo pagar, quédense con el problema al gobierno federal. ¿Dónde está el secretario de Educación? No ha aparecido. Este problema tiene que ver con los maestros. Sí, tiene que ver con los maestros, Paco, pero también tiene que ver con la manera en que se permite la exposición de inconformidades. O sea, no se trata de que no tengan derechos o partes de derechos o incluso el legítimo deseo de protestar y de manifestarse en contra de algo que les lesiona a los maestros. Se me parece que la manera en que ellos están eligiendo la forma de protesta es la que no debe de permitirse, porque estás lesionando a terceras personas y ramas económicas tan importantes como, por ejemplo, el ensamble automotriz. O sea, ¿a qué le estamos jugando? No se trata de cancelarles el derecho a la protesta.
o legítimo derecho a inconformarse públicamente, sino a hacer daño intencionalmente, o sea, con ese o sea, con esa manera tan verdaderamente grotesca de incluso ponerse a lavar la ropa íntima y tenderla sobre las redes sobre las vías del tren. Así como haciendo alarde de lo que estás haciendo, o sea, me parece que eso no puede seguir permitiéndose. Raúl. Sí, en el mismo sentido de lo que dice Eduardo, yo pienso que el tema es la forma de la protesta, ¿sí? No se trata de que no protesten los maestros ante un pago que requieren y que se les dejó de pagar indebidamente por parte del gobierno del estado o del gobierno federal. Aquí el tema, y coincido con Eduardo totalmente en esta apreciación, es el tratar de mostrar en tú a tú, ponerte a perjudicar sectores importantísimos productivos de este país y que además, digo, simplemente la respuesta del gobierno sea: no voy a reprimirlos, no voy a ir con las Fuerzas Armadas a quitarlos, sino va a ser con la opinión del descrédito que puedan obtener los maestros de la Coordinadora Nacional de la Sección 18, cómo ellos deberán retirarse de este bloqueo. Me parece que los daños a la nación, los daños que tiene el sector productivo son muy importantes y la actuación del gobierno, que entiendo está en una posición compleja. Si manda a la Guardia Nacional o el Ejército a desalojar a los de la Coordinadora por ser un asunto de interés a la nación, pero ya el presidente hoy en la mañana lo dijo con claridad: no se va a reprimir este tema de los maestros en el estado de Michoacán. Pero dale solución. Lo deja a la buena voluntad. No, bueno, por eso. A ver, sí, por eso. Pero que no intervengan está perfecto, esa es la política. Volvemos. Pero le tienen que dar solución. Hay un préstamo, un primer préstamo de 200 millones de pesos, si no mal recuerdo, que le da el gobierno federal al gobierno estatal, le ofrece otros 800 y ya entonces el gobernador dice: no, porque me vas a hacer que te pague. Pues gratis no pueden ser las cosas. Se acabó el tiempo aquel en que, valga el término, refaccionaban a los gobiernos estatales para que siguieran robando. Bien, hay que ver, la Coordinadora nos ha caracterizado también, Paco, por ser una organización que sea transparente, y las exigencias que tienen las conocemos. Plazas para los maestros, no importa si sirven o no sirven, si son evaluados o no son evaluados. Esto exactamente durante muchos años esto fue. Hoy jugaron en la campaña con López Obrador, con el presidente. Sí. Ya es presidente. Ahora el presidente les dice: retírense por la buena, sálganse, porque si no la gente, la opinión pública los va a desacreditar. Esto, no sé, siento que a veces es un poco ingenuo que va a suceder. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas, quizás se logre más, pero bueno, por lo pronto el daño a la nación me parece que es fundamental en los áreas productivos que ya se hizo referencia. A ver, aquí es un tema federal, el tema de las vías. ¿Dónde está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Andrés? ¿Dónde está la Policía Federal también? Y allí nos vamos yendo que la orden obviamente es: no intervengan, sino por oficio tendría que participar cualquiera de estas, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Policía Federal, por supuesto, interponiendo por lo menos una denuncia, ¿no?, por el bloqueo de las vías de comunicación. Yo creo que va a llegar un momento en que este discurso de Andrés Manuel López Obrador con los aliados, como fue la CENTE en su momento y algunos otros organizaciones, va a tener que romperse. No va a ser posible sostenerlo a largo plazo. Va a tener que hacer un rompimiento con algunos de estos grupos, porque muchas de las medidas y de las políticas públicas tienen daños, y no colaterales, sino directos en distintos organismos, y esos tendrá que hacerse un rompimiento. El bien general, el bien público debe estar por encima de estos grupos. Eso es evidente, eso es claro. Si partimos desde el principio, entonces va a llegar a tener que romper con estos y con muchos otros. Y es un foco rojo y de alto riesgo. Sí, Raúl. Paco, nosotros exigimos como pueblo de México, como ciudadanos que nos levantamos temprano y cumplimos con la ley, que el Estado, que las autoridades federales hagan cumplir la ley.
Eso no es cosa de negociación, no es cosa de buena voluntad, es cosa de cumplir la ley. Y si otros gobiernos no lo hicieron, ya es momento es que este demuestre que también tiene dientes, porque si cede en esta, va a ceder en todas las demás. Raúl. Así es, el Estado de Derecho ha sido una de las demandas, que se va a aplicar el Estado de Derecho. Aquí no se está aplicando el Estado de Derecho, aquí hay una violación al Estado de Derecho y no hay una reacción exacta. Y la participación de los secretarios, aquí el tema, Paco, lo abordamos del principio de este programa. Así es. Aquí el único que habla, el único que dice, el único que participa es el presidente, y también quizás esto elimine esa figura de intermediación que anteriormente existía y que la última era llegar al presidente. Parece que esa se ha agotado y hoy todo es directamente con el presidente. Vamos a ver, como dice Andrés, qué va a pasar con estos que fueron sus aliados en campaña y que hoy le están provocando un daño a la nación y que no se está aplicando el Estado de Derecho. Déjenme tocar rápidamente otro tema que también está álgido, que es un punto de riesgo, y es este que tiene que ver con las maquiladoras. El 25 de enero estalló una huelga, si no mal recuerdo, en Matamoros, y es una situación que tiene que ver con sueldos y incluso con amenazas de las maquiladoras de irse del país. ¿Cuál es su punto de vista, Eduardo Torreblanca? Me parece que se improvisó mucho, y antes de haberse anunciado el doblar el salario mínimo en la frontera, debió haberse considerado que hay muchas maquiladoras que en los contratos colectivos tienen cláusulas que obligan a que lo que gana, lo que aumenta el salario mínimo se extiende a determinados rangos salariales. Y yo creo que esto no lo tomaron en consideración y ahí están los resultados. Las maquiladoras que cuentan con la capacidad de maniobra para aumentar lo hicieron, y habrá quienes consideren que este conflicto le ha dado demasiado vuelo y demasiado poder a los sindicatos en las maquiladoras, y habrá ya anunciado que se salen del país porque van a buscar otros terrenos. Me imagino que aquí se habla de mucho de la improvisación que a veces acompaña el ejercicio de una buena voluntad del gobierno federal. A ver cómo se desarrolla finalmente, si hay margen para que esos trabajadores incrementen los salarios como lo están solicitando, se concede o se podrá conceder, pero si no, vamos a perder posiciones de maquiladoras que resultarán importantes para la economía del norte del país y para el país, por supuesto, en su conjunto. 40,000 trabajadores. 40,000 trabajadores son los que están afectados directamente en este tema, que no es menor, Paco, Eduardo, Andrés. El tema de 40,000 trabajadores que están en medio de este asunto. Y aquí la pregunta es, falta el expertise, falta la experiencia. Ya sé que llevamos 58 días de este gobierno, pero es exactamente parte de las autoridades el que puedan haber previsto que esto podía haber sucedido en un escenario que se cantó el tema de los salarios en la zona fronteriza, cuáles iban a ser los efectos que iba a generar. Es un poco como el tema de cierra los ductos para que se acabe el robo del huachicol. Sí, con todos los efectos de la mala implementación. O sea, me parece que es una situación parecida. Vamos a mejorar los salarios en la zona fronteriza, pero ¿qué efectos iba a generar esto? Y haberlo previsto y haber actuado, y no esperar a que estalle la huelga, a que tengamos este riesgo de que muevan una maquiladora, que es muy fácil, porque una maquiladora no es nada más que una bodega gigantesca con muchos empleos que se pueden cruzar la frontera en un santiamén. Sí, con lo que ello generaría también en términos de desempleo. Porque no es posible pensar que lo que dijo y prometió el candidato a la presidencia, entre que lo prometió y entre que llega a la presidencia transcurre un tiempo suficiente como para que los representantes de los maquiladores hayan advertido, oigan, aquí va a haber un problema si esto se ejerce de la manera que promete el candidato a la presidencia. Estoy seguro que alguien le tuvo que haber advertido al gobierno, a la secretaria del Trabajo, de que esto podía suceder. Y bueno, lo dejaron pasar y está el reventón. Porque esto se puede generalizar, porque no es la única parte donde hay maquiladoras en el país. Así es, Andrés.
El sector maquilador, lo sabemos, se cocina aparte. Es decir, como bien lo dice Raúl, ahorita están y mañana ya no están, pero así de facilito, ¿no? Entonces yo creo que una parte tiene que ver con esta estrategia, pero otra tiene que ver con las condiciones mundiales también. Ahí es donde está el negocio, levantan el changarro y se van, pero rapidísimo, ¿no? Y no importa que dejen ahí todo tirado. Ya sabemos que el sector maquilador no es así como el que todos queremos que se venga acá con nosotros, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ahí está la opinión en este espacio de debate y de análisis. Le agradezco a mis compañeros Eduardo Torreblanca, Andrés Villarreal, Raúl Frías, pero sobre todo a usted que nos haya permitido ofrecerles esta mesa para opinar. Lo dejo con los memerables y le recuerdo mañana para opinar con Raúl Frías Lucio. Muy buenas noches.